¿Estás pensando en renovar tu suscripción a Game Pass Ultimate para prepararte de la mejor forma para Gears of War Reloaded? En Eneba encontrarás un mes por solo 196 pesos, 3 meses por 529 pesos y 3 meses de Game Pass para PC por 411 pesos. Y si añades el código junio8 en tu próxima compra, obtendrás un 8% de descuento extra. No dejes pasar esta oportunidad. Links en la descripción. ¿Qué pasaría si te dijera que cambiando una configuración en Gears of War Reloaded eliminas por completo el retroceso en las armas? Es absurdo, ¿verdad? Bueno, esto está implementado en el juego y si lo activas, serás capaz de conseguir bajas mucho más fáciles. Podrás controlar los disparos para que vayan concentrados en un punto fijo. Y lo más loco es que se te hará más fácil hacer headshot con la Snoop Pistol. La comunidad de PC ha descubierto una interacción crítica y no evidente, una opción de accesibilidad aparentemente inofensiva, pero que tiene profundas implicaciones en el equilibrio del juego. Una de las nuevas características más importantes que tuvo la nueva remasterización de Gears of War es la opción de desactivar el movimiento de la cámara. Para quienes sean ajenos al juego y estén teniendo su primer acercamiento con Reloaded, este movimiento se observa al momento de correr agachado con el personaje. Desde Gears of War 1 y hasta Gears 5, este movimiento se ha ido mejorando para que sea menos molesto para el jugador, y debido a que Reloaded se construye sobre la base técnica de Gears of War Ultimate Edition, The Coalition no hizo ninguna modificación al movimiento de la cámara para respetar fielmente a Ultimate Edition y al juego original del 2006. Es por eso que si tienes activado este movimiento, puede obstaculizar la claridad visual necesaria para un rendimiento óptimo durante las partidas, y aunque el estudio no haya modificado este movimiento, lo que sí hizo fue agregar una opción para activarlo o desactivarlo. Lo interesante de esta característica es que al activar el bloqueo del movimiento de la cámara, no solo se bloquea ese movimiento, sino que también se bloquea la vibración de la cámara que simula la fuerza del retroceso del arma. Traducido en otras palabras, el efecto del movimiento de la cámara desactiva el retroceso del arma. Esto aplica tanto para jugadores que usen mando, ya sea en Xbox o en PlayStation, como para los jugadores que usen mouse y, desafortunadamente para los jugadores de consola, quienes tendrán más ventaja acá serán los jugadores de mouse y teclado. Solo observen algunas comparativas. Este primer ejemplo es desde un Xbox con el movimiento de cámara activado. Al tratar de controlar el recoil en el arma, es complicado apuntar a un punto fijo sin que las balas se desvíen. Al estar ligado la vibración de la cámara con el retroceso del arma, es difícil mantener la mira en un único punto. Lograr mantener la mira sobre la cabeza de un enemigo se vuelve una tarea difícil, y si el objetivo está muy lejos de ti, se vuelve más complicado lograr el máximo daño posible. Ahora observen el segundo ejemplo, igual desde una Xbox con mando, pero con el movimiento de cámara desactivado. Acá no solo tendrás más claridad visual de tu objetivo, sino que también podrás controlar con más precisión el retroceso del arma, logrando que la mayoría de tus disparos vayan centrados en un punto fijo. Esto no solo te ayuda a lograr bajas con un poco más de facilidad, sino que también podrás hacer headshot con la pistolita Snoop sin tantas complicaciones. Al tener desactivado la vibración de la cámara, se vuelve más sencillo ubicar el objetivo sin perderlo de vista. Pero la cosa cambia drásticamente cuando hacemos este mismo experimento, pero con mouse y teclado directamente en una PC. Debido a que el movimiento del mouse se traduce directamente en el movimiento de la retícula en la pantalla, al desactivar la vibración de la cámara se logra un cero retroceso en las armas. Prácticamente todas, pero absolutamente todas las balas van centrados en un punto fijo sin que haya alguna desviación en la bala, y esto es mucho más notorio cuando hay objetivos muy alejados. Se vuelve mucho más sencillo lograr bajas a larga distancia. Vean la diferencia con Lancer, teniendo el recoil en 0 con mouse. Todas las balas al mismo punto, esto es totalmente absurdo. Ahora con la pistolita cañón corto, más de lo mismo, vean. Eso sí, amigos, si ustedes quieren mantener el recoil en 0, procuren que en su mira no esté abierta, porque si ustedes se mueven
se mueven y tratan de disparar. Obviamente todas sus balas, mire, todas sus balas van dispersas. Entonces procuren que su mira siempre esté concentrada. Ahora quiero intentar algo, que es disparar a larga distancia. A ver si todas las balas también se van concentrados en un único punto. Ahora vamos a ver. Es que es increíble, todo va al mismo punto. Ahora vamos a intentarlo con mando y quiero que observen. Es un poquito, es más difícil controlar. A pesar de tener el temblor de la cámara bloqueado, es más difícil controlar el recoil a larga distancia. Cerca distancia sí, pero vean. Es difícil. ¿Ya vieron? Vean. Y quiero que vean cómo se ven los disparos desde el mouse. Hay una gran diferencia cuando el objetivo es a larga distancia. ¿Por qué sucede esto? La confluencia de estos dos sistemas en Gears of War Reloaded, donde una configuración visual como lo es la vibración de la cámara controla directamente una mecánica del juego como el multiplicador del retroceso del arma, representa una práctica de diseño arcaica. Esta interdependencia, probablemente un remanente del código original, no respeta el principio de diseño moderno de dar al jugador un control transparente y predecible sobre las variables que afectan el rendimiento. Y es un claro ejemplo de deuda técnica donde una decisión de implementación del pasado crea problemas imprevistos en el presente. En la versión de PC de Gears of War 1 en el 2007, Epic Games decidió aumentar el retroceso de las armas en el juego para compensar la mayor delicadeza que ofrece el mouse. Debido a las ventajas que tendría el juego en PC, se añadió una buena cantidad de retroceso para que un jugador con mouse y teclado se le hiciera más difícil mantener la mira sobre el rostro de un enemigo. Para la época, esto fue sorprendentemente sofisticado, y si no te gustaban estos cambios, simplemente tenías que conectar un mando del Xbox 360 a la PC y así se desactivaría el retroceso añadido inmediatamente. Una vez entendido el contexto de dónde se origina esta penalización hacia la gente de PC para mitigar sus ventajas, lo que hizo The Coalition con Reloaded fue desactivar esta penalización que había establecido Epic Games con su juego en el 2006. Esto significa que al desactivar el movimiento de la cámara en Reloaded para PC, se eliminan todas las restricciones y es como si el juego, en lugar de detectar que estás jugando con mouse, detectara que estás jugando con un mando. Es por eso que para los jugadores de PC con mouse y teclado, es como si tuvieras cero retroceso en todas las armas. No se sabe si esto estará corregido para el juego final el 26 de agosto, pero de ser ignorado, seguramente traerá mucha controversia en el futuro. Así que dime, ¿tú ya activaste el bloqueo en el movimiento de la cámara? Los estaré leyendo a todos. Hasta la próxima. Adiós.